La rebelión contra el régimen del general Prado. Durante todo el año de 1866 y mayormente después de la victoria del 2 de mayo en el Callao, el gobierno de la dictadura del coronel Prado, haciendo uso del omnímodo poder de que disponía, abordó fundamentales reformas en el aspecto económico, educacional, jurídico y financiero del país. Pretendió proseguir la guerra contra España y mandar a la escuadra peruana para que atacara las posesiones españolas en las Filipinas, y realizó una firme política internacional de tendencia americanista apoyado por los logros que había conseguido el 2 de mayo. Creó el departamento de Ica por decreto del 30 de enero de 1866. El coronel Prado convocó a elecciones, disponiendo la reunión de una asamblea constituyente. Realizará las elecciones. La asamblea se instaló el 15 de febrero de 1867 y ante ella el coronel Prado renunció al mando, pero en la sesión siguiente fue elegido presidente provisorio y luego ascendido a general. Bien pronto el presidente provisional entró en serios desacuerdos con el Congreso. En mayo de ese año, el mariscal Castilla, que había sido deportado a Chile, inicia en Tarapacá su última revolución. El viejo caudillo, anciano y enfermo, se rebeló contra el régimen del presidente Prado y emprendió desde tan lejanos desiertos su marcha revolucionaria hacia la capital, pero atacado por el soroche, una fuerte gripe que derribó en neumonía, el 30 de mayo de 1867, estando en plena campaña, falleció en el desierto, cerca de Tiliviche, con lo que terminó la rebelión y la existencia este gran peruano. La Asamblea Constituyente promulgó a los pocos meses una nueva constitución, que no fue aceptada por los pueblos de la República. En Arequipa, el vicepresidente, despojado del mando general Dice Canseco, se puso al frente de los sublevados. La rebelión cundió en el norte, apareciendo como jefe de ella el coronel don José Balta. En la imposibilidad de debelarla, el general Prado renunció el mando el 5 de enero de 1868 y se embarcó rumbo al extranjero. El poder pasó a manos del vicepresidente Pedro Díez Canseco. El general Díez Canseco llamó a las elecciones para presidente, vicepresidente y Congreso. Durante su breve gobierno ordenó el traslado de la capital de los restos del mariscal Castilla, dándosele solemne sepultura. Díez Canseco realizó un acto de gobierno importante al ordenar la construcción del ferrocarril de Arequipa al mar, dando lugar a la aparición del puerto de Melendou, encomendando la construcción de la obra al ingeniero norteamericano don Enrique Mex. Durante su gobierno tuvo lugar en Lima y Callao una epidemia de fiebre amarilla que causó muchas muertes. Elección del coronel José Balta presidente constitucional de la República. Realizar las elecciones resultó elegido el coronel don José Balta, el caudillo del momento. Ya por entonces habían desaparecido o estaban de decadencia los viejos caudillos militares de la época de emancipación. Balta representa, junto con el coronel Prado, el nuevo militarismo surgido a raíz de la guerra contra España. Frente a la candidatura de Balta, se presentó, en un inútil intento de hacerte un par, la corriente liberal que había auspiciado don José Gálvez, el viejo liberal don Manuel Toribio Ureta. El coronel Balta asumió la presidencia el 2 de agosto de 1868 y su gobierno es uno de los más interesantes de la historia república. Representa la preocupación por las grandes obras públicas de trascendencia nacional. La crisis económica. Don Nicolás de Pierola, ministro de Hacienda. Al ascender al gobierno de la República el coronel Balta, el Perú se encontraba en una etapa de comienzo de una grave crisis económica, presurosa de mayores desastres. Por 1860 la venta del guano había empezado a disminuir y el Estado entrar en una etapa de crisis económica. Las rentas no alcanzaban para cubrir los gastos, procediéndose a pedir préstamo, empeñándose las ventas futuras del país para satisfacer las necesidades del presente. Los préstamos hacían con los consignatarios del guano cambio que se les prorrogara los contratos de venta a consignación.
El Estado entró así en una etapa de progreso endeudamiento que se aumentó con los empréstitos de 1865 destinados a la guerra con España. Para conjurar la crisis, el ministro de Hacienda de Balta, don Francisco García Calderón, se propuso mejorar la organización de la hacienda pública para obtener una mejor recaudación de las rentas, al tiempo que se pidió autorización al Congreso para realizar un empréstito de 2 millones de soles con los consignatarios, el cual se gastó en menos 2 meses. El Congreso de 1868 se interesó vivamente en solucionar la crisis existente, pero la política del ministro de Hacienda era, pues, la de realizar préstamos con los consignatarios y prorrogarles los contratos de consignación. El Congreso era contrario a esa política y su fórmula fue nada de prórrogas. El presidente Balta se mostró disconforme con la política de su ministro y el 22 de diciembre el doctor García Calderón renunció en ministerio. Varios días estuvo Balta sin encontrar ministro. Nadie quería hacerse cargo de la situación, hasta que llamó a su viejo amigo el general don José Rufino Echenique, y le premió para que le buscara un ministro. Echenique le recomendó a un joven de 30 años, de modesta condición económica, antiguo seminarista y periodista de ideas conservadoras y que por entonces se encontraba dedicado a actividades de comerciales de poca monta, don Nicolás de Piérola, hijo de su ministro de Hacienda en los tiempos de la consolidación. El contrato de la Casa Greyfoot para la venta del guano. El 5 de enero de 1869, día de su cumpleaños, cumplía 30, don Nicolás de Piérola fue nombrado ministro de Hacienda del gobierno de Balta. Su gestión ministerial es una de las más interesantes de la historia republicana. Original tremendas polémicas, agudas críticas y apasionados ataques, pero por encima de todo, Piérola, con corajuda decisión, llevó adelante su plan trazado y salió airoso en la contienda. De acuerdo con las ideas del presidente, Piérola se propuso terminar con la política de los consignatarios y buscar un mejor comprador en Europa para el guano peruano. Para ello necesitaba una amplia autorización del Congreso. Ella le fue dada el 25 de enero de 1869, después de que el cuerpo legislativo escuchó las ideas del ministro joven. El 27 de marzo Piérola fijó las bases conforme a las cuales debía ponerse la venta de 2 millones de toneladas de guano, para salvar el déficit y terminar con los consignatarios. Lanzada la propuesta en los mercados europeos, por los comisionados del gobierno señores Toribio Sáenz y Juan Martín Echenique, fue aceptada la que hizo la casa judía francesa Dreyfus Hermanos, y el 5 de julio de 1869 fue firmado en París el contrato. Por él, Dreyfus se comprometía a comprar 2 millones de toneladas de guano, debiendo pagar al gobierno 36.50 soles por tonelada efectiva de guano que se recibiera en las guaneras a bordo de los buques fletados por Dreyfus. También se fija el precio de 35.50 soles por tonelada que se recibiera de los buques prestados por los antiguos consignatarios y 60 soles por las que existirán en los depósitos de los consignatarios fuera del Perú al tiempo de terminar sus contratos. Se consideró que era un buen precio el que se obtenía el gobierno puesto que los anteriores consignatarios solo le pagaban 31 soles por tonelada. El contrato firmado en París lo provee el gobierno en Lima, el 17 de agosto de 1869 y al hacerlo Piérola obtuvo algunas mejoras. En vez del adelanto de 2 millones de soles que se entregaría durante los 2 primeros meses, obtuvo que se adelantaran 240.000 y se abonarán 700.000 cada mes, cantidad esta última que luego aumentada a 1 millón. Este contrato después recibió otras ampliaciones. Desde que se firmó el contrato en París el ambiente periodístico se exaltó tremendamente y los ataques y defensas gobierno y su ministro de Hacienda por un asunto de todos los días. La libertad de prensa funcionaba en toda su amplitud. Los capitalistas nacionales, señores Goyeneche y Gamio, de Negrí hermanos, Unanue, Sancho Dávila, Olague, Dorca, Ayulo y Cía,
Canseco, Barreda y Alsous, protestaron ante el gobierno alegando que una autorización legislativa de 6 de noviembre de 1849 mandaba a dar preferencia a los nacionales en contratos de venta del guano. En el gobierno les dio oportunidad para que mejoraran las propuestas de Dreyfus, pero al no poder hacerlo, Pierola siguió adelante, alegando que el Estado no podía perjudicarse. Los capitalistas nacionales se presentaron entonces ante la Corte Suprema de la República, presentando querella de despojo contra el gobierno, y una demanda de retracto, amparados en la mencionada disposición legislativa. Después de un memorable juicio público en que Pierola y el abogado de la Casa Dreyfus, don Luciano Benjamín Cisneros, defendieron el contrato, mientras que don Manuel Pérez defendía a los capitalistas nacionales, juicio que agitó intensamente el ambiente nacional, la Corte Suprema falló a favor de los capitalistas nacionales y en contra del gobierno. Los debates por el contrato Dreyfus provocaron varias crisis ministeriales llegando hasta producir la renuncia del ministro Pierola, pero a los pocos meses volvió el gobierno y decidió llevar a cabo el contrato presentándolo al Congreso de 1870 para su aprobación. Grandes debates hubo en él, y Pierola, con singular oratoria, contestó los ataques de una desenfrenada oposición y defendió el punto de vista del gobierno. El 11 de noviembre de 1870 el Congreso Nacional por resolución legislativo número 562 aprobó el contrato Dreyfus y el gobierno lo llevó a total realización. Había tumbado el débil y la del presidente Balta. Además del contrato Dreyfus, Pierola durante su gestión ministerial llevó a la obra una importante reorganización de la hacienda pública para una mejor recaudación de sus rentas. Con esto termino la primera parte del gobierno de Balta. En otro video les terminaré explicar de otros grandes imprestitos y sus obras que llevó a cabo con el dinero de estos contratos.